si fuera tan gentil de dar un saludo a todo nuestro auditorio. Hola, mis queridos amigos, muy buenas tardes nuevamente, aquí listos para empezar. Excelente. En todo caso, vamos a hacer una pequeña recomendación antes de iniciar, que apaguen sus micrófonos, recordarles de que el curso va a ser grabado, todas las sesiones, el mismo material que va a ser distribuido a todos y cada uno de ustedes mediante un link que va a ser subido al YouTube. Con esas consideraciones, le vamos a dar el espacio a nuestro docente. Mi estimado doctor, cuando usted guste. Gracias, mi querido amigo David. Pues bueno, vamos a continuar con el tema de ayer que estábamos platicando de la deficiencia de hierro y decíamos que era la causa más importante de anemia en el mundo, que no era la única, pero bueno, sí, por frecuencia era la más importante. Y nos quedamos en cuestiones numéricas como estas, donde platicábamos que los hombres tenemos 1000 miligramos de hierro en reserva, las mujeres tienen 600 miligramos, y que en promedio nosotros los hombres perdemos 1 al día y las mujeres en promedio 2. Esto va a cambiar obviamente cuando se tienen pérdidas aumentadas. Y decíamos allá, solamente el 10% del hierro que se consume se absorbe. Son cuestiones numéricas que sugiero las puedan ir considerando. Para que no haya un desequilibrio y las personas no tengan anemia por deficiencia de hierro, los caballeros tendríamos que consumir 10 miligramos para reponer 1. Las mujeres 20 para reponer 2. Cuando las pérdidas son más grandes, entonces estaríamos hablando de que a lo mejor las mujeres en promedio pierden 4, 5, 6, y ahí es donde empiezan los problemas. Que las necesidades de hierro son mayores y las dietas a las cuales estamos acostumbrados muy seguramente ya no son suficientes para poder reponer con la misma avidez esa pérdida de este elemento. Ahora, viene lo interesante. Vienen las preguntas chidas. ¿Por qué la deficiencia de hierro es causa de anemia? ¿Qué tan importante es el hierro para que se empiece a formar hemoglobina? Pues resulta que la hemoglobina es una proteína que se va formando por partes en los eritroblastos. Los eritroblastos tienen mitocondrias y hay reacciones que se dan en la mitocondria del eritroblasto y reacciones que se dan en el citoplasma del eritroblasto. Todo empieza con la reacción de condensación entre la succinilcoenzima A y la glicina. Estos dos se unen gracias a una enzima que se llama ala-sintetasa, que es dependiente de hierro, por cierto. Hay proteínas que son dependientes de hierro, que traducido al castellano quiere decir que para que funcionen tienen que tener hierro. Es como si fuera una pila, para que me entiendan, para un control remoto, para un reloj, por ejemplo, a la sintetasa. Cuando la succinilcoenzima A y la glicina, por acción de la ala-sintetasa, se fusionan, se convierte en un precursor que se llama ácido delta aminoleucina, que por acción de otras enzimas hacen que se forme el anillo de protoporfirina. Succinilcoenzima A más glicina en presencia de ala-sintetasa forma protoporfirina. Y la protoporfirina se va a casar con el hierro para formar lo que conocemos como grupo E. Esa enzima que casa la protoporfirina con el hierro se llama M-sintetasa. Es complicado.
Qué difícil. ¿Cómo se llama la enzima que sintetiza el grupo M? Ah, pues quién sabe. Pues M sintetasa. O ferroquelatasa es el otro nombre. La hematología se aprende donde menos usted se lo imagina. Ahorita le voy a explicar unas cosas. Cuando faltan algunas otras enzimas, como la deshidratasa de ácido deltaminolebulínico, la descarboxilasa de uroporfirinógeno 3, por poner nombres nada más, ¿eh? Se produce otro grupo de enfermedades que obviamente no vamos a mencionar, pero sépanlo que se llaman porfirias. Porfirias. La protoporfirina, una vez que se forma, se casa con el hierro gracias a la M sintetasa. Ojo, que también depende de hierro. Fíjense la lógica de esto. Depende de hierro. Y ayer les dije de una forma muy sencilla unas cuestiones que ahorita voy a repetir. Fíjense, cuando la gente tiene deficiencia de hierro, obviamente la M sintetasa también tiene una deficiencia de hierro. ¿Por qué? Porque no hay ese elemento. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Que la M sintetasa en la deficiencia de hierro inhibe la síntesis o formación, como le quieran ver, de la ala sintetasa. La M sintetasa inhibe a la sintetasa. Es decir, no existe o no está en cantidad normal. Y entonces la cosa quedaría así. Succinilcoenzimab más glicina en presencia de nadie, porque no está, que es lo que no se forma. El ácido deltaminolebulínico, que es la base para que todo lo demás se lleve a cabo. Dicho de una manera mucho más fácil. En las deficiencias de hierro, la M sintetasa inhibe a la sintetasa, por lo tanto, no se forma protoporfirina. Y si no hay protoporfirina, y por obvias razones tampoco hay hierro, no se forman grupos M. Estos grupos M se están formando en la mitocondria de los eritroblastos. Entonces, si no hay grupos M, no tiene sentido producir cadenas globínicas. Fíjense qué ejemplo, tal vez muy sencillo, pero creo yo que me pueden llegar a entender qué es lo que me interesa. Que ustedes entiendan. Si entienden, aplican. Si no, no hay manera de poder aplicarlo. Doy en adelante, cuando ustedes, bueno, ahorita no, estamos en pandemia, pero el día de mañana ustedes vayan a las fiestas, a las bodas, van a ser tocados por el conocimiento y se van a acordar de mí. Yo sé lo que les digo. Doy en adelante la mitocondria, ya no es mitocondria, ahora la mitocondria se llama iglesia. La iglesia es donde se casa doña protoporfirina con don hierro. ¿Quién los casa? El padre. ¿Cómo se llama el padre? M sintetasa. Entonces cuando el padre dice, los declaro marido y mujer, salen casados de la iglesia hacia el patrio. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando salen los novios al atrio, a la explanada, pues, de la iglesia? Empiezan a aventar el arroz. Ese arroz que avientan son las cadenas globínicas. ¿Cómo sabe la gente que tiene que aventar el arroz? Pues cuando salen los novios, cuando salen los grupos M. Yo no conozco a alguien que empiece a aventar el arroz antes de que salga. Es un sinsentido. Entonces la cosa quedó así. En el momento que salen los grupos M de la mitocondria hacia el citoplasma, esa es la señal que le indica a la célula, empieza a producir cadenas globínicas, alfas, betas, deltas, que son las más importantes. ¿Cuántas cadenas produzco? Pues depende de la cantidad de grupos M que se vayan produciendo. Porque tampoco se trata de producir muchas cadenas globínicas
si no van a tener con quién unirse, porque entonces va a suceder que tendría un exceso de cadenas globínicas y eso no es muy bueno porque, como veremos más adelante, es capaz de producir un cuadro hemolítico. Ya está. Protoporfirina se casa con el hierro. ¿Quién los casa? El padre. ¿Cómo se llama el padre? M-sintetasa. Y la M-sintetasa es dependiente de hierro. Cuando no hay hierro, inhibe a la sintetasa, por lo tanto no hay protoporfirina. Si no hay protoporfirina y tampoco hay hierro, no se forman los suficientes grupos M. Y si hay pocos grupos M, se producen pocas cadenas globínicas. Y si hay pocas cadenas globínicas y pocos grupos M, se forman pocas moléculas de hemoglobina. Y si se forman pocas moléculas de hemoglobina, ya está, el glóbulo rojo no crece, es chiquito y es descolorido. Esa, mis queridos amigos, es la deficiencia de hierro explicada a nivel molecular de una forma, creo yo, muy sencilla. Las moléculas de hemoglobina o son completas o no se forman. Es decir, no existen moléculas de hemoglobina en la que yo pueda decir, no, pues nomás alcanzó para 3 cadenas globínicas con 3 grupos M. Eso no existe. Tienen que ser los 4 grupos M que van incrustados en las 4 cadenas globínicas. Entonces apúntele, porque seguramente se quedó usted como que, ¿qué dijo? ¿Qué? Apúntele. En las deficiencias de hierro, para que lo tengan de una forma muy, muy práctica. En las deficiencias de hierro no se produce protoporfirina. Bueno, ese no se produce es un decir, ustedes saben que es menos, pero para entendimiento es esto. En las deficiencias de hierro no se produce protoporfirina. Si no hay protoporfirina y tampoco hay hierro, si no hay protoporfirina y tampoco hay hierro, no se forman los grupos M. Y si no hay grupos M, no se producen cadenas globínicas. En las deficiencias de hierro no hay protoporfirina y tampoco hay hierro. Si no hay protoporfirina y tampoco hay hierro, no se forman los grupos M. Si no hay grupos M, no se forman las cadenas globínicas. Y si no hay cadenas globínicas y tampoco grupos M, no se forma hemoglobina. Y si no hay hemoglobina, el glóbulo rojo se vuelve chiquito y descolorido. ¿Qué tan chiquito y qué tan descolorido? Pues depende qué tan grave sea la deficiencia de hierro. Esto es fácil. Todo tiene un sentido y tiene un porqué. Y ayer decíamos, si los glóbulos rojos son chiquitos y son descoloridos, llega poco oxígeno a los tejidos, lo que se traduce con una deficiencia de producción de energía. Por eso los pacientes experimentan ese cansancio, esa dinamia, fatiga, disnea, que es la sensación subjetiva de falta de aire, dice la gente. Se ponen pálidos. Y no es por echarles la sal, ¿verdad? Pero muy seguramente algún día, no sé por qué, algún día, tendrán ustedes algún paciente en la que el doctor les dice como diagnóstico anemia. Y usted le hace la biometría y tiene 14 gramotes de hemoglobina. Y entonces el doctor dice, porque si hay una cosa que le enchila al químico, es que le cuestionen si su resultado está bien. Nunca le digan eso a un químico. Se enoja. Y tiene razón. Y a veces la respuesta es, no, sí, doctor, sí está bien, porque lo procesé 3 veces y las 3 veces yo igual.
Bueno, eso quiere decir que su equipo está chido, su equipo trabaja bien. Su respuesta es, sí, doctor, está bien. ¿Por qué? Es que clínicamente no coincide. Una cosa es la clínica en ese sentido, y otra cosa diferente, una determinación del laboratorio que va en función de establecer un diagnóstico. Es decir, no se puede hacer el diagnóstico por sí solo por clínica. Porque, por ejemplo, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero la primera persona que me diagnosticó con anemia en este mundo fue mi señora madre. Mi mamá fue la primera persona que me diagnosticó con anemia. Fíjense, mi mamá no tiene nada que ver con la medicina, pero fue la que me diagnosticó. Porque resulta que cuando a alguien lo ve, yo era flaquillo, y ya estoy medio panzón, pero estoy muy flaco. Le revisan a uno las conjuntivas. Y entonces mi mamá vio que cuando al hacerme con el dedo hacia abajo, una parte del ojo se veía como pálido. Y entonces mi mamá dijo, estás anémico, mijo, te voy a llevar con el doctor. Y entonces sí, en efecto, me llevó con el doctor. Y entonces mi mamá le dijo al doctor, doctor, fíjese que le traigo a mi hijo, está anémico. Y entonces el doctor me vio y dijo, sí, doña Virginia, está muy desmejorado, pero no se preocupe, hoy te lo vamos a poner al tirazo y le vamos a dar su fumarato ferroso. Y de entrada ni siquiera me preguntaron si me lo quería tomar. La mirada de las jefas es matona. Si la jefa dice con la mirada te lo tragas, te lo tragas. No tienes que andar haciendo pancho. Y no recuerdo que me hayan sacado sangre, como para saber si sí o si no. Simplemente el doctor por clínica sacó el diagnóstico. Error. Para eso existe el laboratorio. Me hubieran sacado sangre, hubieran visto que mi hemoglobina es baja, y entonces, ahora sí, puede que me falte el hierro. Pero nomás así de agua de buen cubero, no. Pero sin embargo, así sucede, al menos aquí en México y muy seguramente tal vez allá en Bolivia. Entonces, ¿quién hace el diagnóstico de anemia? ¿El doctor o el químico? O el bioquímico, creo que así les nombran a ustedes por allá. Pues el bioquímico, el químico, el doctor ve al paciente por fuera, pero usted lo ve por dentro, que eso es muy diferente. Por eso usted tiene que entrenar los ojitos. Una vez que ustedes empiezan a dominar los numeritos y luego la morfología y la clínica, no les quiero contar, están del otro lado. Se van a volver unos especialistas en estos menesteres. Y yo les dije ayer, y se lo están diciendo a cada rato, la persona que más tiene que saber de esto es usted, no el doctor. Usted. Usted lo hace, usted lo interpreta. Para mí me aplica el doc sabrá, el doc dirá, la manga, que usted, para eso estudiamos esto, es muy bonito ser químico, es chido ser químico. Entonces, es importante esto, porque dije ayer también, si a una persona le dan hierro y no le hace falta, aguas. Porque resulta que en el cuerpo, en unas reacciones, como las infecciones, por cierto, se produce una sustancia que se llama peróxido de hidrógeno. Los neutrófilos, que después platicaremos, ¿verdad? Los neutrófilos tienen que ver con la producción de peróxido de hidrógeno, que por cierto es el bactericida, uno de los bactericidas por excelencia. Y ese peróxido de hidrógeno, cuando se encuentra con el hierro libre, hace que se active una reacción que se conoce como reacción de Fenton, en donde el producto final son radicales hidroxilo, que son capaces de oxidar proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, que es de lo que están hechos las células. Es decir, estaríamos matando
las células. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues de cualquier parte del cuerpo. De cualquier parte. Del riñón, del corazón, del pulmón, del páncreas. Por eso decimos que el hierro da vida, pero en exceso puede ser mortal. Entonces yo pregunto, ¿de quién es la culpa de que al paciente le den hierro cuando no le hace falta? Mía. Mía. Porque a lo mejor no sugerí el perfil. Pedir no empobrece. Por eso lo sugiero. Que es una orden, pero se escucha bonito. Y no nada más la M-sintetasa, que ya dijimos, es dependiente de hierro. También está la mioglobina, que es un almacenador de hierro. La ribonucleótido reductasa, que tiene que ver con la síntesis de DNA. Por eso no es extraño que en las deficiencias de hierro empecemos a encontrar eliptocitos hipocrómicos, que empecemos a encontrar poiquilocitos. Como la ribonucleótido reductasa tiene que ver con la síntesis de proteínas, puede ser que en la misma deficiencia de hierro se produzcan anormalmente algunas proteínas como las del citoesqueleto, como las espectrinas, que después platicaremos. Si las espectrinas se sintetizan mal, pues van a tener una zona de agarre con las otras espectrinas de manera normal. Por lo tanto, se va a favorecer un rearreglo del citoesqueleto y por lo tanto se empiezan a formar los eliptocitos. Y si las uniones entre espectrinas es mucho más grave, entonces las membranas son muy frágiles. Por lo tanto, van a llegar a encontrar pedazos de eritrocitos que reciben el nombre de poiquilocito. El poiquilocito es un fragmento de eritrocito que no tiene una forma definida y tiene los bordes redonditos. Oh, es un pedazo de eritrocito, pero de bordes redondos, que no tiene una forma definida. Es decir, no es un codocito, no es un acantocito, no es un esquizocito, no es un dermacito. Y así. Es un pedazo de eritrocito. Aconitasa, que curiosamente es una enzima del ciclo de Krebs, donde se obtiene energía. La aconitasa no tiene hierro, pues ustedes entenderán que también nos pasamos a traer entre las patas al ciclo de Krebs, y eso obviamente va agudizando el dato clínico del cansancio. Citocromos son los grupos M, dependen de hierro. La glutatión peroxidasa, que tiene que ver con la producción de peróxido de hidrógeno. Cuando hay deficiencia de hierro, sufre todo el cuerpo. Cuando nosotros tenemos una biometría, tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, que para fines de entendimiento es separarlos para estudiarlos. Pero a la hora de los cocolazos, a la hora de las broncas, fíjense lo que voy a decir, todo se lleva con todo. Para mí, para un servidor, no existen el estudio, no sé si ya en su país se pida una fórmula roja, fórmula blanca. No, este doctor nomás me pidió las plaquetas. Por eso estamos como estamos. Por hacer las cosas a veces no de la mejor manera. Porque para mí es muy importante que sepan todo, que integren todo, para interpretar correctamente. Ayer mencionábamos que las causas más comunes de deficiencia de hierro tienen que ver con el sangrado. Incluso ayer mencioné enfermedades que tienen que ver con las plaquetas. Y dije ayer Meigeri, dije ayer también Wiskott-Aldrich,
pero puede ser que el paciente tenga Bernard-Soulier, o puede ser que tenga el paciente síndrome de la plaqueta gris, puede ser que el paciente tenga una púrpura trombocitopénica autoinmune, que son causas de plaquetas bajas, que curiosamente la función de las plaquetas es detener los sangrados, porque son células que tienen predilección por pegarse a lo que está por afuera de la sangre, que es colágena, fibronectina, glucosaminoglicanos, esto lo platicaremos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando las células endoteliales se mueren, que es un fenómeno perfectamente normal, cuando una célula endotelial se muere, lo que queda expuesto es colágeno. Y las plaquetas son automáticamente pegajosas a la colágena. ¿Qué hace la plaqueta? Se pega a la colágena, tapa el hoyo, para que me entiendan, y no hay sangrado. Punto. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a tener plaquetas bajas? Entonces, por naturaleza, las células endoteliales se mueren. No tengo algo que sea una barrera para que no se produzca un sangrado. La misma presión sanguínea rompe la capa de colágena y se producen esos microsangrados, que cuando se dan en el tubo digestivo, esto se traduce con una pérdida de hierro. Es importante todo esto, porque por ejemplo nos metemos nuevamente con las plaquetas. En las infecciones no es extraño que las plaquetas bajen y se produce por plaquetopenia por consumo. Una persona que tiene un proceso infeccioso crónico, lo voy a retomar en un momentito, hace que se produzca un secuestro de hierro para limitar la infección. La leche materna es rica en una proteína que es quelante de hierro, que se llama lactoferrina. Por eso es importante que ustedes sepan si el paciente está lactando. Todo eso va sumando a la interpretación. Y muchas veces esto suele no conocerse. Y bueno, el hierro está mayormente contenido en la hemoglobina, en la mioglobina, que está en el músculo. También está en la transferrina, que es el que lo transporta, que es un carrito deportivo, yo les platicaba, o en la forma de ferritina, que es la forma en la que se almacena, pero en los macrófagos y en los hepatocitos. Ahí está la mayor parte del hierro del cuerpo. Y bueno, el hierro se absorbe en la parte que está más próxima al estómago. ¿Por qué? Porque tiene un pH ácido. ¿Y por qué tiene que haber un pH ácido? Para que las proteínas que están o tienen que ver con la facilitación de la absorción son proteínas como una ferrirreductasa, que se llama STEAP3, o el DMT1, transportador de metales trivalentes 1. Hay quelantes fuertes y quelantes débiles en la dieta de cada uno de nosotros. La vitamina C, la mucina del estómago, son quelantes débiles. ¿Qué función tiene un quelante en el cuerpo? Pegársela al hierro para que no se precipite y cause daño. Es un transportador que cuando llega ese quelante con el hierro al duodeno, suelta el hierro para el... Pero también tenemos quelantes fuertes. ¿Cómo qué? Como el alcohol, como el tabaco, como las fibras del All Brand Special K, Fitness, café. Es un quelantes fuertes. Que sí, en efecto, evitan que el hierro se presa al intestino, no lo sueltan para su absorción. Entonces hagan de cuenta que una persona que tiene una dieta rica en quelantes fuertes es como si no comiera hierro.
Por eso tiene que empezar a interesarse por la dieta de estos pacientes. Y entonces, una vez que ese hierro llega al duodeno, las células absortivas de hierro son los enterocitos. Y estos enterocitos tienen unos pelitos. Y lo que hacen es aumentar la superficie de absorción. Nada más quiero que tengan este ejemplo de un esquema de más o menos cómo está el rollo. Esta parte del intestino, el duodeno, vuelvo a repetirlo, ojo, tiene un pH ácido, que es proveído del ácido clorhídrico del estómago. Entonces, a un pH ácido, en la membrana de los enterocitos tengo un poro que se llama proteína acarreadora de M1. Es un poro que le permite al grupo M, fíjense qué interesante es esto, pasar sin broncas a través de él para que llegue a la parte basal para que le permita su salida. Es decir, esa proteína acarreadora de M permite que el hierro entre en la forma del grupo M sin ningún problema. Y en el otro lado se tiene otro canal que deja salir el grupo M para su absorción. Y ese se llama receptor del virus de la leucemia felina. Así se llama. Otra proteína que deja pasar el grupo M. ¿Se le pone resistencia a esto? No. No, nada. Por eso dije ayer, la mejor fuente de hierro que usted puede consumir son las carnes rojas, porque ahí viene el grupo M. Y tengo que ser muy prudente, ¿eh? Cuando yo le pregunto a la gente, ¿usted come carne? Sí, pero no pregunta qué. Pues ahí está el error. ¿Come carne? Sí, pollo. No, pues mejor no coma nada. Es una carne blanca. No tiene prácticamente nada de hierro. Pero en cambio, un bistecito de res, por ejemplo, un corte, esos tienen un montón de hierro. Y entonces mis enterocitos dirán, ¿qué viene, qué viene, qué viene? Ah, chido, carne, carne. Pásale, compadre, pásale, grupo M. No voy a poner resistencia a la absorción. Y entonces, una vez que el grupo M se deja pasar a través del receptor del virus de la leucemia felina, hay un carrito que lo transporta que se llama hemopexina. Y esta hemopexina lo va a llevar a los eritroblastos y también al hígado. ¿Para qué? Pues para llegar o llevar un poco de almacenamiento. Es una vía. La otra es que una vez que el grupo M entra al enterocito, una M-oxigenasa lo degrada y rompe el anillo de protoporfirina para que quede libre el hierro, que viene en la forma ferrosa. Y una vez que está en forma ferrosa, este hierro pasa a través de otra puerta de salida que se llama ferroportina. Pero antes de que este hierro salga en la forma de ferroportina, es cambiado a su forma férrica por una proteína que se llama efestina. Y una vez que el hierro ferroso se convierte a férrico, es transportado por el carrito deportivo que se llama transferrina. Fíjense, transferrina. En el caso de que el hierro que yo consuma, que viene de los vegetales, fuera en la forma férrica, tengo una proteína que se llama citocromo B duodenal, que lo convierte de la forma férrica a la forma ferrosa para que entre a través de un canal que se llama transportador de metales divalentes 1. Y pasa exactamente lo que ya les dije. Pero, ojo, empiezo a echar mano de otras proteínas como el citocromo B duodenal. Si ya viene ferroso, entra a través del transportador de metales divalentes 1. Para que más o menos se vayan dando una idea. Este mecanismo funciona como los famosos cadeneros, que aquí en México son personas que generalmente están mamadas, que ven a las chicas guapas y dicen, pásale.
a la fiesta y ven al Manolo todo feo, tú aguanta, ahorita pasas. Ah, otra guapa, pásale. Es como muy selectivo. No se me van entendiendo. En el momento que llega el grupo M, pasa rápido, pásale. Pero llega el Diego Ferroso, Hierro Férrico, espérame, vamos a meterte, pero dame chance. La prioridad siempre va a ser el grupo M. Una vez que ya entró el hierro, los carritos, que son las transferrinas, lo van a llevar a la mitocondria. Bueno, más bien a los eritroblastos, perdón. Los eritroblastos tienen receptores para los carritos, receptores para transferrinas. ¿Para qué? Para poder meter el hierro. El hierro, una vez que entró al eritroblasto, viaja a la mitocondria. ¿Para qué? Para casarse con su amada protoporfirina. ¿Para qué? Para formar grupos M, para formar cadenas globínicas, para formar hemoglobina. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber de entrada para las deficiencias de hierro. No sé si hasta aquí tengan ustedes alguna preguntita antes de pasar con el siguiente grupo de enfermedades. ¿Preguntas? Pueden abrir sus micrófonos en el momento que ustedes lo necesiten, ¿eh? Ok. Entonces, continuamos. Otro caso. Paciente masculino de 68 años con historia de artritis reumatoide desde hace ya varios años, que se hace una citometría o una biometría. ¿Qué es lo que nos debe de llamar la atención en estos casos? Que tiene 10.2 gramos de hemoglobina, es hombre y debería tener al menos 12.5. Tiene 10. Tiene anemia. Tiene un volumen de 75 cuando tendría que ser lo menos marchanta 83. Concentración de 4 letras 30 cuando lo menos es 32. Es otra típica anemia microcítica hipocrómica. Pero como yo me preocupo por la clínica, este paciente tiene artritis reumatoide. ¿Qué tiene que ver la artritis reumatoide? Que es un proceso inflamatorio, un problema inmunológico. Y apúntale, el cuerpo no se puede dar el lujo, bajo ninguna circunstancia, de perder hierro. Pierda novio, novia, esposa, esposo, lana, pero no hierro. El cuerpo es muy celoso del hierro. Ojo, el cuerpo es muy celoso del hierro. Entonces, cuando la gente tiene un proceso inflamatorio, esto favorece que se pueda salir líquido a los tejidos. Líquido a la luz del intestino. Y por lo tanto, perder eritrocitos y por lo tanto, perder hierro. Pues es importante la clínica. En los procesos inflamatorios, en los procesos infecciosos, en los procesos inmunológicos, no es extraño que se tenga el aumento de plaquetas. Es un plus, pues. Pero bueno, a lo que voy es anemia microcítica hipocrómica. Yo ya me la sé que tengo que hacer frotis. Ese es de cajón, yo ya sé que tengo que hacer. Ya sé
¿Qué tengo que hacer? Cinética de hierro. Ya sé qué es lo que hay que hacer. Que no lo haga, esa ya es una bronca. Y nótese que también se logran observar células cuya zona clara central es mayor a 1/3 del diámetro, es decir, se observan leptocitos. Leptos. Aquí ya está el otro paciente. Pues sí, también hay hipocromía, para que me entiendan, pero cosa que lo correcto es decirle leptocitos. Pero, como en la clínica me está diciendo que es un paciente con artritis reumatoide es considerada como una de las situaciones que favorece un secuestro de hierro que da lugar a un grupo de anemias que se llaman anemias de los padecimientos crónicos. Entonces apúntenle. Las anemias de los padecimientos crónicos, las anemias de los padecimientos crónicos son producidas por artritis reumatoide. Artritis reumatoide, lupus eritematoso, tuberculosis, cáncer, que son los más importantes. Artritis, lupus, tuberculosis, cáncer, otra, infecciones crónicas. Y conste que no dije diabetes, conste que no dije insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica. Esas no catalogan para anemias de los padecimientos crónicos. Otro caso. De otro paciente, obviamente. Nótese que se observa con claridad que los glóbulos rojos se han dispuesto como una pila de monedas, dice la gente, que es el bien conocido como fenómeno de Rouleau o fenómeno de Rouleaux, usted lo quiera pronunciar. Que a lo mejor puede ser que lo diga como una observación, se observa Rouleau. El químico que es Rouleau, así, Rouleau, así como los eritrocitos que se disponen como en pila de monedas. Ay, ¿qué onda? Pues no, pues así se ven, así lo vi ya, yo nomás lo reporté. Ya usted sabrá. Por eso estamos como estamos. Entonces, aprovechando apúntele. El fenómeno de Rouleau sugiere un probable proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque en las infecciones se incrementa una proteína que se llama proteína C reactiva. Es un reactante de fase 1. Esa es una opción. Otra, que el paciente tenga un proceso inflamatorio. Artritis, lupus, que da la inflamación. ¿Qué tiene que ver la inflamación? Que se sale líquido a los tejidos. Por lo tanto, las proteínas se concentran. Los glóbulos rojos tienen cargas negativas, que es dada por
por el ácido ciálico. Entonces, como sabemos, cargas negativas con cargas negativas se repelen, se separan. Pero como aquí como que los veo muy juntotes, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? Porque aumenta la cantidad de proteínas en el plasma. Y a pesar de que se quieran separar los eritrocitos unos a otros, las proteínas los juntan. Y entonces ya entendí por qué hay rubro. Ahora que se me voy al extremo, que tampoco suena tan descabellado, ojo con esto, es un extremo, pero no suena tan descabellado. Que cuando ustedes encuentren rubro en una persona que tenga más de 50 años, rublo en personas de más de 50 años, yo que ustedes pedía electroforesis de proteínas. No vaya a ser mieloma. Químico, ¿cómo supo usted que era mieloma? Así se me da. Así soy. Así se hacen los diagnósticos, sí, mamá. La gente no sabe esto. Lo que sí sé es cuáles son mi abanico de posibilidades. Entre más enfermedades no sepamos, pues más vamos a ayudar, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, persona adulta con fenómeno de proteína, electroforesis de proteínas, no vaya a tener un aumento de gamma globulinas, que son, a final de cuentas, IgGs, que son producidas por las células plasmáticas. Y las células plasmáticas, su hábitat natural son el ganglio o la médula. Y cuando hay un aumento de proteínas plasmáticas en la médula, producen tantas inmunoglobulinas, que son proteínas que espesan en plasma y dan el fenómeno de Raynaud. Aparte de ese aumento de proteínas, que son inmunoglobulinas, son metabolizadas y el producto de degradación de las inmunoglobulinas en exceso es filtrado a través del riñón causando daño renal. Y usted puede determinar en la orina una proteína que se conoce como proteína de Bence-Jones. Eventualmente, ya aprovechando el punto, eventualmente esa proliferación anormal de células plasmáticas en la médula estimula a que los osteoclastos empiecen a reabsorber hueso, con la idea de hacer más grande la cavidad medular para expandir la producción. Esto hace que los huesitos de los pacientes se vuelvan más delgados en calibre, lo cual explicaría un fenómeno de fracturas espontáneas. Lo más común es fractura de cadera. Pero estaremos hablando de que esto es algo más avanzado. Yo no vi la médula, pero sí vi el rulo. Y no me quedé con rulo y ya, 3 cruces. Eso no sirve. Usted tiene que decir, se ve el rulo, doctor, pido proteína C reactiva y electroforesis de proteínas por cualquier cosa. Claro, estamos en el proceso inflamatorio, que también tiene que ver con el fenómeno de Raynaud. Otro caso. También se ven leptocitos. También se ven leptos. ¿Cómo se lo voy a decir al doctor? Ocupando la clínica. Fíjense. Anemia microcítica hipocrómica con presencia de moderados leptocitos y discreto rulo. Dada la morfología observada, aunada a los datos de la citometría hemática, se sugiere realizar la determinación de la cinética de hierro con la finalidad de confirmar o descartar una probable anemia ferropénica, porque no del todo la descarto, versus anemia de los padecimientos crónicos. Fíjense. Le digo al doctor, puede ser deficiencia de hierro, doctor, pero en una de esas es una anemia de los padecimientos crónicos. ¿Cómo voy a saber qué es qué? Cinética
cinética de hierro, que es una prueba que todo laboratorio que se respeta debería tener montado. Porque es de las cosas más comunes. No sé si allá ustedes hagan recurrentemente la cinética de hierro. Bueno, al menos cuando se solicite, pues, o que haga falta. ¿Alguien? Que diga sí o que diga no. No tengan miedo. Estamos entre cuates. No, doctor, la verdad no se acostumbra aquí seguir hacer la cinética de hierro. Ok, entonces, de hoy en adelante, su chamba es pedirla. Ya si el doctor no la hace o no la pide, ya no es mi bronca. Porque yo nomás me pongo en este plan en este momento. El día de mañana, que el Señor nos llame y que diga, hijo o hija, ha llegado el momento de partir. ¿Hiciste caso a lo que el ángel Emanuel te decía? Que hicieras perfiles de hierro. Y donde salgan ustedes con su, no, padre, pues acúsame que no lo hice. No pregunten directito y sin escalas, ya saben nada. Usted pídalo. Pedir no empobrece. Alguien tiene que cambiar esto. Alguien. Y no quiero que usted diga su alguien. ¿Quién será ese alguien, por Dios? ¿Quién? Pues ustedes, ¿quién más? El doctor sería lo ideal. Pero bueno, pues yo soy un químico que le gusta lo que hace. Entonces, siempre que haya microcitosis e hipocromía con o sin anemia, tienen que hacer cinética de hierro. Si no, estamos haciendo mal las cosas. Es importante que la presencia de artritis o algún otro proceso inflamatorio o infeccioso sugiere que probablemente se trate de una anemia de los padecimientos crónicos. Y entonces lo que usted tiene que saber es lo siguiente. Las anemias de los padecimientos crónicos se producen por secuestro de hierro. Las anemias de los padecimientos crónicos se producen por secuestro de hierro. Ya está. Que es mediado, ¿cierto?, por la proteína hepcidina, que es mediado por la proteína que se llama hepcidina, con H y con C. H-E-P, hepcidina. Hepcidina. Conste que he estado diciendo perfil de hierro, cinética de hierro. Nunca dije, hágale usted nomás el hierro, porque se van a equivocar. Porque fíjense, este paciente tiene hierro sérico bajo. Entonces, por ese valor, yo no puedo saber si es deficiencia de hierro o es padecimiento crónico, porque en ambos casos el hierro es bajo. Ah, pero resulta que la capacidad total de fijación de hierro no es alta, como en las deficiencias de hierro. Es lo contrario, es baja. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? Fácil. Cuando falta el hierro, cuando realmente falta el hierro, se produce
muchos carritos, mucha transferrina. Pero cuando nosotros tenemos hierro guardado, hierro secuestrado, que en los macrófagos, que en los hepatocitos, el cuerpo dice, no voy a aumentar mi producción de carritos porque sí está, aquí lo tengo. Al contrario, voy a bajar la producción de carritos para evitar saturarme de hierro. Por lo tanto, la capacidad total de fijación de hierro es baja. Y cuando yo saco el cálculo para estimar la saturación, resulta que en este caso dio de 17.5. Y dijimos que se saca por una regla de 3. Y apúntale, las anemias de los padecimientos crónicos tienen un índice de saturación entre el 10 y el 20%. Las anemias de los padecimientos crónicos tienen un índice de saturación entre el 10 y el 20%. Si fuera menos del 10, ya lo dijimos ayer, es deficiencia de hierro. Entonces usted tiene que poner en su reporte cinética de hierro compatible con anemia de los padecimientos crónicos. Y si usted quiere verse más elegante, secundaria a artritis, lupus, tuberculosis, cáncer, infección, para darle una mejor interpretación a esto. Ya está. Hierro bajo, capacidad total de fijación baja, pero aquí está el secreto. Eso es lo que se tiene que aprender. Que la saturación está entre el 10 y el 20%. Y regla de oro. Regla de oro. Si voy a hacer un perfil de hierro, debo preguntar si no está tomando hierro. Si no pregunto si está tomando hierro y hago el estudio y resulta que sí está tomando hierro, ya no le hagan caso al perfil. Ya no tiene sentido. Porque obviamente ese hierro va a estar no tan bajo y el cuerpo va a responder produciendo más o menos transferrina dependiendo del hierro que se vaya teniendo. Entonces, ¿qué procedería? Decirle al paciente, deje de tomar el hierro un mes, y lo checamos nuevamente. ¿Para qué? Para estudiarlo bien. Para estudiarlo bien. Las anemias de los padecimientos crónicos, ya lo dijimos, está asociado a procesos inflamatorios crónicos y todo eso tiene que ver con una interleucina que se llama interleucina 6. Esa interleucina 6, también, si fueron muy observadores, este paciente también tenía un poco disminuido los glóbulos rojos, que no tan marcado, pero estaban un poquito bajos. Y resulta que la interleucina 6 inhibe la producción de eritropoyetina. Por eso suele tener disminución de eritrocitos. Y entonces dijimos que las anemias de los padecimientos crónicos se producen por un secuestro de hierro y que estaba mediado o favorecido por la hepcidina. Hepcidina. Que, bueno, ya para que lo vayamos entendiendo mejor, degrada la puerta de salida del hierro, que se llama ferroportina. ¿Esto qué quiere decir? Que los macrófagos tienen hierro y se lo quedan, no lo sueltan. Entonces no tengo un hierro disponible o circulante. Y esto hace que los glóbulos rojos
ante esa baja de hierro, pues produzcan, obviamente, menos protoporfirina, menos grupos M, menos cadenas globínicas, y por lo tanto también exista la microcitosis y la hipoprobia. ¿Qué tan grave puede ser la anemia? Pues es muy variable también, depende de cuánto tiempo el paciente tenga su enfermedad de fondo, su artritis, su lupus, su tuberculosis. A medida de que se logra regular el proceso inflamatorio, eventualmente el paciente empieza a producir más hemoglobina, porque se empieza a tener mayor disponibilidad de hierro. Esto ya lo habíamos platicado, cómo entra el hierro. Y aquí está el punto interesante. O sea, es un esquema medio complicado, pero no es como parece. Vamos, pongamos un poquito de atención, porque aquí esto nos va a servir para entender algunas otras cosas. Resulta que el hígado, los hepatocitos, tienen receptores para transferrina. Y hay receptores para transferrina que se llaman tipo 1 y receptores para transferrina tipo 2. Los receptores para transferrina tipo 2 son receptores cuya función es simplemente estar sensando cuánto hierro viene en las transferrinas, en los carritos. Es decir, ese receptor para transferrina puede reclutar o reconocer 2 transferrinas. Y la cosa es así más o menos. Este receptor para transferrina en condiciones normales diría, ya capturé o reconocí 2 transferrinas, una trae una, otro trae 2, este trae nada, 2, nada, 1, 2, nada, 1, 2, se van entendiendo. Y entonces el hígado dice, sí, tenemos un hierro normal, no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si mi receptor para transferrina 2 empezara a sensar que los carritos que se llaman transferrinas, un mayor número lleva 2 átomos, 2, 2, 2, 2, 2, 2, caray, como que empiezo a tener más hierro del que yo debería tener, me voy a limitar en la absorción. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta que este receptor para transferrina 2, cuando se sensa que hay más hierro de lo normal, recluta a una proteína que se llama HFE. Y en conjunto, el receptor para transferrina 2, junto con la proteína HFE, reclutan a otro grupo de proteínas, que no me interesa que se aprendan el nombre, sino más bien el concepto. Y esas otras proteínas son la neogenina, el receptor morfogenético del hueso, la hemojuvelina, y en conjunto, el receptor para transferrina tipo 2, la HFE, la neogenina, el receptor del factor morfogenético del hueso, así se llama, la hemojuvelina, le dicen al núcleo, ¿sabes qué, carnal? Sácate la copia para hepsidina. Vamos a empezar a producir hepsidina. Entonces el hígado empieza a secretar hepsidina, la cual va a llegar a los enterocitos, favoreciendo la degradación de la ferroportina. ¿Qué tiene como consecuencias todo esto? Que entonces los enterocitos absorben hierro, pero no lo dejan salir. ¿Qué le va a pasar a ese enterocito? Se muere, se descama, pero sin embargo yo ya limité la absorción de hierro. Fíjense qué interesante es esto. Esto es muy interesante. Porque yo podría decir, no, Manolo, pues que yo trago un montón de carne. Puta, no todos los días trago carne. Yo en lo personal como mucha carne, la neta. A mí
pues hay que confesarse. Mis hermanos, confiésome que yo casi no le entro a las verduras, ¿eh? Casi no. Pero bueno, la carne sí. Entonces, como yo consumo mucha carne, seguramente mis receptores para transferrina 2 van a decir, ah, caray, este cuate traga mucha carne, no le va a llenar una bronca. Vamos a empezar a producir hepsidina. ¿Para qué? Para que regule la absorción de hierro. Fíjense qué interesante. Ojo con eso que estoy diciendo, ¿eh? Hepsidina es importante. Regula la absorción de hierro. Pero obviamente tiene que existir un mecanismo que también le diga al hígado, ya es como carnal. Ya, no sigas produciendo hepsidina, porque si no, lo que vas a lograr es que el paciente se vuelva deficiente de hierro. Ah, pues ahí está una proteína que se llama matriptasa 2. La matriptasa 2 lo que hace en un momento dado es degradar a la hemofubelina, que es una de las proteínas que forma un complejo que le dice al núcleo, ¿sabes qué? Sácame la receta para producir hepsidina. Algo muy parecido a lo que sucedía en la escuela, que cuando dos carnales se juntaban y se juntaba otro y otro, armaban el relajo, 4 o 5 armaban el relajo. Y el maestro decía, a ver, ese grupito se me separa. Y cuando decían, ese grupito se me separa, pues ya no había quien echar a relajo. Así pasa igualito. Cuando nosotros tenemos matriptasa, degrada la hemofubelina y entonces el complejo ya no está completo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no hay una señal que le dice al hígado, produce hepsidina. Entonces, como ya no hay una señal que le diga al hígado, produce hepsidina, el hígado deja de producir hepsidina. ¿Qué pasa? Volvemos a absorber hierro. Y ahí no le llevamos. Un día absorbo más, otro día menos, un día más, otro día menos, para estar perfectamente regulados. Pero aprovechando ya este punto, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos deficiencia de la proteína HF? Que el paciente sufre de una cosa que se llama hemocromatosis del adulto. ¿Qué tan grave es? Muy grave, porque entonces el receptor para transferrina 2 sensa que hay mucho hierro, pero no tiene su compadre, que en conjunto llaman a la fiesta. Primero tiene que ser HF junto con el receptor para transferrina 2. Pero si no está el HF, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué es lo que no van a producir estos pacientes? Hepsidina. Y si no se produce hepsidina, los enterocitos constantemente están absorbiendo hierro, y su hígado se llena de hierro, sus macrófagos se llenan de hierro. ¿Qué va a pasar? Que después ya no va a haber un lugar donde se pueda almacenar y se va a acumular en otros órganos y tejidos, causando un daño multiorgánico. Esto es muy delicado y se llama hemocromatosis del adulto. Tenemos una hemocromatosis que se llama hemocromatosis juvenil, en donde lo que falta es la hemofubelina. Y el resultado es el mismo, la no producción de hepsidina. ¿Estamos? Ahora, un paciente que tiene deficiencia de hierro, cuando le dan hierro, pues se tiene que recuperar, esa es la lógica. Pero simplemente les voy a poner un ejemplo por si algún día, son casos muy raros, incluso todavía se siguen investigando. Pero ¿qué pasaría cuando usted tiene un paciente con deficiencia de hierro que ya lo diagnosticó? Le dan hierro, pero no se recupera. Oye, químico, fíjese que usted pidió el perfil de hierro, ya se lo hicimos, y es deficiencia de hierro, y le estoy dando hierro, y no sube la hemoglobina. Hagan de cuenta que no le estoy dando nada. ¿Qué es lo que deberían pensar? Que ese paciente puede tener deficiencia de matriptasa 2. Al no tener matriptasa 2, no se degrada la hemofubelina.
Por lo tanto, si el paciente echó a andar el mecanismo de producción de hepcidina, ojo, tiene que llegar un momento en el que yo degrade la hemojuvelina para que el hígado ya no produzca hepcidina. Pero si no puedo degradar la hemojuvelina, el paciente constantemente está produce hepcidina, 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 que le dice al enterocito, no absorbas, carnal. No. Oye, no. Que no entiende qué es lo que va a pasar en este paciente, se vuelve deficiente de hierro. Son de las últimas cosas que se han descubierto como grupo de pacientes. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, pues ya está. ¿Cómo sé que es deficiencia de hierro? Fácil. Saturación menor al 10%. ¿Cómo sé que es padecimientos crónicos? Entre el 10 y el 20. Yo me basaría más que nada en esto. Aquí está lo que usted necesita saber. De hecho, de ahí por qué el libro que hice en un principio se llama así, Hematología Elemental, lo que usted necesita saber. Lo que se necesita, y esa fue la razón por la cual hice esa publicación de ese ejemplar, es cómo ayudar al químico en el quehacer diario. Cómo hacer que mis amigos tengan a la mano un material que en un momento dado lo saque de la bronca, que diga, caray, ¿cómo lo reporto? ¿De qué trata la enfermedad? ¿Cómo llego al diagnóstico? De eso se trata ese primer libro. Y obviamente lo que estamos ahorita promocionando, porque ese libro está agotado, apenas voy a sacar la tercera edición, Dios quiere, este año, es el de el Atlas, que ya lo habíamos platicado el día de ayer, ¿verdad? Viene incluido en este grupo de pláticas, de conferencias. Ok, y entonces entramos al último temita del día de hoy, para que ya el día de mañana hablemos de las talasemia, que es un montón. Fíjense, un paciente que tiene 11 gramos de hemoglobina, un adulto, con 11 gramos de hemoglobina, pues tiene anemia. Microcítica, hipocrómica. Es importantísimo el sexo del paciente. No echen en saco roto el sexo del paciente, la edad del paciente, porque cuando ustedes se pasan por el arco del triunfo, eso, se puede complicar el diagnóstico. Ojo, se puede complicar el diagnóstico. Este paciente es machín, es hombre, es varón. ¿Y eso qué? Yo sé lo que les digo. Más escuchen. Es hombre. Los hombres también tenemos derecho a tener deficiencia de hierro. Pero bueno, esto se complica un poquito por lo siguiente. Hace ratito decíamos que en la mitocondria se casa don hierro con doña protoporfirina. ¿Quién los casa? La M-sintetasa. Así no se les va a olvidar. Caballeros, que me están escuchando, caballeros. Si usted se va a casar, su obligación es llegar a la iglesia, sí o no. ¿Tienen que llegar a la iglesia? Nomás digan sí o no. Sí. Sí. Yo no conozco a alguien que diga, no, yo mejor ni voy. Me vayan a dejar plantado. Hombre que se respeta, llega a la iglesia, hierro que se respeta, llega a la mitocondria, porque seguramente ahí lo va a estar esperando su amada protoporfirina. Pero es lo que no pasa en este grupo de enfermedades. Curiosamente, el hierro sí llega a la mitocondria, pero no está la protoporfirina. Por lo tanto, no tiene con quién unirse. Por lo tanto, ese hierro va a quedar al interior de las mitocondrias, libre
oxidándolas y matándolas. Por lo tanto, se van a formar unas estructuras, que no sé si la están viendo aquí, que se les conoce como cuerpos de Pappenheimer, que en realidad son mitocondrias oxidadas con hierro. Fíjense. Que a veces no es tan común verlas, porque estas inclusiones son retiradas por el órgano vaso. Por lo tanto, suelen no verse, o no verse tan fácilmente. Pero entonces, ¿cómo empezamos a llegar al diagnóstico? Porque yo ya sé que siempre que exista microcitosis, hipocromía, cono, sin anemia, tengo que hacer cinética. Es una regla que tienen que seguir. Porque resulta que ante la presencia de cuerpos de Pappenheimer, que vuelvo a decirlo, no siempre se ven porque el vaso los retira. Pero bueno, independientemente si los veo o no, yo ya sé que tengo que hacer una cinética de hierro. ¿Qué es lo que pasa en este grupo de enfermedades que se llaman anemias sideroblásticas? Apúntenlo. En las anemias sideroblásticas, existe un incremento en los niveles de hierro sérico. Ahorita voy a explicarles por qué. Ah, caray. Entonces, si cuando yo hago el perfil ya tengo hierro alto, por obvias razones, este paciente no tiene deficiencia de hierro. Por obvias razones, este paciente no tiene anemia de los padecimientos crónicos. Entonces, pensaría en qué debe ser una probable anemia sideroblástica. Entonces, vamos a ver si me entendieron. Si el hierro es alto, ¿cómo estaría la capacidad total de fijación de hierro? Que dijimos que es una medida directamente proporcional a la cantidad de transferrina. Si tengo mucho hierro, ¿baja la producción de transferrina o sube? Baja. Baja. Es correcto. Baja. ¿Por qué? Porque ya no quiero más hierro. Ya no necesito más hierro. Y entonces si tengo mucho hierro, con pocos carritos, lo que va a suceder es que la saturación es total. Mucho hierro, con pocos carritos, todos van llenos, todos. Ah, caray, entonces, ¿qué pasa cuando se tiene más hierro del que puedo transportar? Que ese hierro queda libre, llega al hígado, al riñón, al pulmón, al corazón, al cerebro, y se empieza a precipitar ahí, causando daño a esos órganos. De ahí la importancia de que antes de que le metan mano al paciente, le midan el hierro. Ahora, las anemias sideroblásticas, pues son varias las causas, ¿eh? La más común es la deficiencia de ala sintetasa. Está ligada al sexo, por eso decía yo, machín, hombre. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo deficiencia de ala sintetasa? Que es cuyo gen está en el cromosoma X, por eso está ligado al sexo. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Los hombres nomás tenemos 1.
Si ese uno falla, ya bailamos las calmadas. Las mujeres no tienen tantas broncas, los hombres sí. Entonces, si no tengo, fíjense la lógica, si no tengo a la sintetasa, eventualmente, ¿qué es lo que no voy a formar? Protoporfirina. Pero el hierro, dije, sí o sí tiene que llegar a la mitocondria. Pero si no hay con quién unirse, se precipita y oxida las mitocondrias, matan a las mitocondrias. Matan a las mitocondrias de los eritroblastos en la médula ósea. Dicho de otra manera, más fácil de entender, los eritroblastos de estos pacientes se mueren en la médula ósea. ¿Y qué es lo que haría la médula ósea cuando los eritroblastos se mueren? Aumenta la producción de eritroblastos. ¿Y qué les va a pasar a estos nuevos eritroblastos? Se mueren. ¿Y qué hace la médula? Produce más eritroblastos. ¿Y qué les pasa? Se mueren. Y entonces resulta que ese exceso de eritroblastos, fíjense lo que voy a decir, ¿eh? Ese exceso de eritroblastos hace que los eritroblastos produzcan una proteína que se llama eritroferrona. Eritroferrona, que inhibe la síntesis de hepcidina. O sea, ¿cómo? Sí, los pacientes que tienen anemias sideroblásticas, incluso las talasemias intermedias y las talasemias mayores, porque el mecanismo es el mismo, ojo, ese exceso de eritroblastos en la médula produce eritroferrona que le dice al hígado, ¿sabes qué, carnal? No produzcas hepcidina. Oye, pero si no produzco hepcidina nos vamos a llenar de hierro, ¿no? Sí. Pero es que no. Sí, estoy diciendo que no. Y no es no. Entonces lo que va a suceder que estos pacientes, vuelvo a decirlo, con sideroblástica, talasemias intermedias y talasemias mayores, se vuelven personas que constantemente están absorbiendo hierro, con todas las consecuencias que esto va a traer consigo. Otra causa hereditaria es la deficiencia de M-sintetasa, que es la última enzima, que es el padre, para que me entiendan. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo, que no se casa el hierro con la protocondrina. Y se han descrito otro tipo de deficiencias, como la deficiencia de la proteína ABCB7, que es un canal, que es un poro, que está en la mitocondria, que le permite salir hierro en forma de clúster de azufre y hierro al citoplasma para que la N-sintetasa tenga hierro. Porque recuerden que la N-sintetasa depende de hierro. ¿De dónde sale ese hierro? Por un canal que se llama ABCB7. Hay otras personas que tienen deficiencia de glutarredoxina, que es la que se encarga de hacer los núcleos de azufre y hierro. Pasa lo mismo. Deficiencia del transportador de glicina. Ese aminoácido tiene que ser movilizado para poder permitir la reacción de condensación en la mitocondria. Deficiencia de tiamina, del transportador de la vitamina B1, pues, que está asociada a el alcoholismo, por cierto. O en casos más raros, una situación que se llama síndrome de Pearson, que es una lesión de genes mitocondriales que tienen que ver con la incorporación de la ala-sintetasa a la mitocondria. Y también se tienen deficiencias, anemias sideroblásticas adquiridas, como cuáles, la que está asociada al cloramfenicol, al tratamiento para los pacientes que tienen tuberculosis, como cicloserina, piracinamida, isoniazida. El alcoholismo también produce anemia sideroblástica. Plomo
El plomo, por cierto, es el inhibidor enzimático por excelencia. Es más, apúntele. Siempre que exista punteado basófilo en los eritrocitos, siempre que exista punteado basófilo en los eritrocitos, debo pedir plomo. Plomo. Es una regla. ¿Por qué? Porque puede inhibir a las enzimas. En este caso, una enzima que recibe el nombre de pirimidina 5-nucleotidas, que degrada los ribosomas. ¿Sí? Y por lo tanto pueden encontrar pues, notable punteado basófilo. Es una opción. Entonces, pues ya para terminar la sesión del día de hoy, ¿cómo hago el diagnóstico diferencial de la deficiencia de hierro, padecimientos crónicos y sideroblastia? Pues fácil, la saturación menos del 10, del 10 al 20, 100%. Con esto quiero dejar más que claro que tenemos que solicitar perfil de hierro. Por lo que escuché, posiblemente no sea algo tan recurrente allá con ustedes. Por eso, pues obviamente yo me siento bastante contento y halagado de que me estén dando la oportunidad de compartirles pues, un poquito de la experiencia que voy adquiriendo con el paso del tiempo. Ya son 15 años en México de dar cursos y simplemente lo que trato de hacer es pasarles el conocimiento así de peladito y en la boca, decimos en México. Sin tanto rollo, porque el chiste es entenderlo. Y vuelvo a decirlo, y lo voy a decir 1000 veces, si usted lo entiende, lo aplica. Si no lo entiende, simplemente no habría manera de poder aplicarlo. Entonces, ya lo que se nos viene ya para el día de mañana, para terminar con esta parte de las microhipo, pues serían las talasemias, que también es un tema bastante interesante, porque en nuestro continente pues están las talasemias más que a la orden del día. Entonces, mis queridos hermanos, ¿alguna pregunta que tengan hasta donde estamos viendo? Preguntas. Estimados participantes, abrimos nuestro micrófono para que puedan realizar las preguntas a nuestro docente. El tiempo es de ustedes. Aquí con confianza. Fíjense que cuando no existen, pues al menos preguntas, pues hay de dos sopas. O entendieron todo, o les quedaron muchas dudas y no quieren externarlas. No pasa nada. Aquí, si no agarramos las cosas a la primera, pues para eso estoy aquí. Yo no quiero que ustedes sean unas bibliotecas con patas. Yo lo que quiero es que tengan el conocimiento lo más entendido posible
para que lo puedan obviamente aplicar. Entonces, si hay alguna duda, lo decimos otra vez. Si no lo entendieron, lo vuelvo a repetir. Yo no me considero el maestro, yo soy el alumno, el eterno alumno. Ustedes son mis maestros. Yo tengo que volverme lo más claro posible para que me entiendan. Manolo, muy buenas noches. Un placer otra vez estar en tu clase. Muchas gracias, amigo. Solamente a manera de comentario, fue bien claro su clase, pero tenemos un problema muy grande aquí en Bolivia. Si bien no se hace de manera rutinaria las solicitudes de perfil de hierro, también tenemos otro problema más grande aún, que en muchos de los laboratorios, generalmente en los de primer nivel, ni siquiera se hace la determinación de hemoglobina. Es algo por lo cual estamos, de verdad que estamos muy atrasados. Entonces se nos hace complicado todo este diagnóstico para determinar. No sé cómo podemos manejar todo esto, querer implementar el perfil de hierro cuando ni siquiera podemos hacer la determinación de hemoglobina. Aún lo estamos haciendo la determinación o el cálculo de la hemoglobina mediante el hematocrito. Ok, entiendo ahí perfectamente esta gran problemática, porque en el momento que nosotros empezamos a calcular la hemoglobina con el hematocrito, por ejemplo, desde ahí sí definitivamente ya tenemos pues un poco de problemas, ¿no? Pero bueno, si son, y poco a poco lo vamos logrando, si nos empezamos a volver expertos de alguna manera a la revisión del microscopio, sí pueden empezar a pensar que posiblemente el paciente tenga una anemia por deficiencia de hierro, y esto es cuando encuentran muchos leptocitos. Entonces, en ese caso, sí podríamos sugerir el perfil de hierro independientemente si tengamos o no la determinación de la hemoglobina, que sí es sumamente importante. Entonces, pues sí, lo que yo podría decirles ahorita con este comentario, mi querido amigo Fidel, pues es que no les queda de otra entonces más que volverse bien gallos en la morfología. Solamente así podríamos empezar a suplir esa carencia, volviéndonos unas personas que tengamos ese ojo perfectamente entrenado para justificar porque piden la cinética de hierro. Y me daría mucho gusto que después las personas que se encarguen de transmitir pues, este poco de conocimiento que yo les puedo dar, sean ustedes. Si realmente quieren aprender, les voy a dar el tip. Si usted quiere aprender, enseñe. Enseñe. ¿A quién? A quien se deje. De ahí en adelante, cuando alguien le diga, oye, mi amor, vamos al cine. No, mi amor, no. Hoy no vamos a ir al cine. Hoy te voy a explicar por qué la deficiencia de hierro es causa de anemia. El que enseña aprende 2 o 3 o 4 o 5 veces. De ahí viene el dicho, la práctica hace al maestro. Pues como no, pues ya me lo sé. Ya lo entendí. Entonces ahora ustedes van a tener esa pues gran encomienda de empezar a ver con quiénes tengan que hablar para decirles, ¿sabe qué? Nos hagan falta que nos puedan proporcionar pues un equipo pues automatizado, chiquito, porque pues sí hay que hacerlo. Si no, pues obviamente estamos
pues incompletos en cuanto a las herramientas. No, gracias a usted, Sara Vázquez. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario que tengan, mis queridos amigos? No se me desanimen. Esto apenas comienza. Nomás hay que echarle galleta. Hola Anita, buenas noches. Sí, Sandra, el punteado basófilo no solo se observa en la intoxicación por plomo, también en cuadros de mielodisplasias, en anemias megaloblásticas, y mañana veremos que en las talasemias beta también suele observarse el punteado basófilo. Es decir, el punteado basófilo es como el ajonjolí de todos los moles, si decimos aquí en México. Pueden ser varias cosas. No es diagnóstico de algo en particular, pero piensen en varias cosas que lo pueden llegar a dar. Sí, en el caso de la tinción que nosotros ocupamos aquí en México, para mí el mejor colorante que ustedes pueden tener para los frotis es la tinción del Wright, hecha con reactivo acá chida la banda, ¿verdad? Y la marca de reactivo que yo ocupo es la marca Sigma, junto con metanol de JT Baker. Y conste que no me pagan absolutamente nada, yo simplemente se las paso al costo, porque es lo que yo creo que es más conveniente para estos fines. Entonces ustedes lo tienen que preparar, que sería lo mejor. Si no, pues tener un colorante que ustedes crean que da buenas tonalidades, y más o menos los tiempos de tinción van a ir variando, pero podríamos empezar con 8 minutos con el colorante y unos 8 minutos con el buffer. Lo primero el colorante, 8 minutos, pasan esos 8 minutos, le ponen 8 minutos buffer y lo dejan 8 minutos ahí, y después se enjuagan con agua destilada. Previamente su frotis hecho con 5 microlitros, que se haya secado perfectamente. Marcelo, sí, de hecho, cuando ustedes tienen una infección por el mintos, lo que pensamos que es una deficiencia de hierro. Entonces, tienen que solicitarlo. Aunque yo ya sé que la infección por el mintos se asocia a deficiencia de hierro, lo que tengo que hacer es confirmarlo. Y en este caso al perfil no le voy a preguntar si le falta o no, yo ya sé. Lo que le voy a preguntar a ese perfil es cuánto le falta para que sepamos cómo están las reservas de hierro en ese paciente. Obviamente tienen que tratar la infección para posteriormente entrar ya al tratamiento, si no, no tendría sentido. Adri, buenas noches. En las anemias sideroblásticas la ferritina es alta. La regla es hierro alto, ferritina alta. Hierro bajo, ferritina baja. Vero Molina, buenas noches. Sí, antes se ocupaba la cianometamoglobina, pero realmente es muy, muy tóxica. Por eso lo ideal sería tener pues el equipo automatizado. Sencillito. Para ya no exponer al químico. Ser químico tiene su riesgo, pero es una de las carreras más padres que se tiene, definitivamente.
uno le logra cambiar la vida a un paciente, es cuando uno dice, valió la pena. O cuando algún paciente se refiere a ustedes como, que Dios me lo bendiga, doctor, muchas gracias, que Dios me lo cuide. ¿Ya? ¿Ya? Contra eso, nada. Y no hay como irse a acostar con la conciencia tranquila y decir, hoy di mi mejor esfuerzo, hoy diagnostiqué algo, hoy sugerí tal prueba, esperemos que me peguen. Por eso no se me achicopala. A ver, Canita dice hierro 97, pues normal. El TIBC, que es la capacidad total de fijación de 318, está normal. La transferrina, que es algo más o menos parecido al TIBC, es normal. Y aquí lo importante es el porcentaje de saturación de la transferrina, que es de 30. Lo normal, así para que tengan un rango un poquito más cómodo y es válido, es de 20 a 50%. Entonces, cuando tenemos 30%, está perfectamente normal. Es una cinética de hierro normal en ese caso. Con eso descartaría yo deficiencia de hierro, padecimientos crónicos, anemia sideroblástica, talasemia intermedia, talasemia mayor. Hablando de las microcíticas hipocrónicas, lo único que podría ser compatible con eso, con ese resultado, es una talasemia menor. Y si no, es una persona normal, que no tiene ni siquiera anemia, por ejemplo. Emma, la pérdida crónica de hierro, ¿cómo se encuentra la hemoglobina en el cuerpo? Baja. Baja, es un paciente que tiene anemia microcítica hipocrónica. Pérdidas crónicas de hierro, pues son las personas que tienen miomas, por ejemplo, las mujeres que tienen miomas. O personas que les gusta mucho el chupirul, decimos aquí en México, el alcohol, se echan el hígado y tienen sangrado de tubo digestivo, por ejemplo. Esas pérdidas constantes de sangre los lleva a tener anemia ferropénica. ¿Qué tan grave? Pues depende de la severidad del sangrado. ¿Alguna otra pregunta, mis amigos? Aquí Grace, buenas noches. Hematocrito de .38. ¿38 o .38? Perdón. Que quiero entender que es el 38%. Ahí, Química Grace, no sé si pudiera recordar en cuánto estaba el volumen corpuscular medio, porque el hematocrito, antes se ocupaba, como me comentábamos, con el hematocrito para calcular la hemoglobina e incluso las constantes. Hoy en día es al revés. Hoy los equipos miden el tamaño de los eritrocitos, cuentan a los eritrocitos y calculan el hematocrito. Es lo contrario, pues. Esto quiere decir que si me dan o no el hematocrito, para mí es totalmente irrelevante, hablando de un resultado en el equipo. Pero el hematocrito tiene mucho que ver con el volumen. Con el volumen. Si el volumen es bajo, es decir, los eritrocitos son chiquitos, ocupan un menor espacio. Por lo tanto, el hematocrito puede ser
bajo a lo que yo esperaría con esa cantidad de glóbulos rojos. De ahí la importancia de también hacer el extendido sanguíneo. Entonces, por ejemplo, personas que tienen muchos eritrocitos, como es 7 millones, pues me interesa mucho el volumen corpuscular medio, porque una de las posibilidades es que sean talasemias menores. La técnica que yo les digo es un frotis largo, secado 30 minutos. Las marcas que yo sugiero es que si hacen el colorante del Wright ocupen Sigma, la sal de Sigma, el metanol de JT Baker, no sé si ya venden esas marcas. Y si lo van a preparar, la receta es por cada 150 mililitros de metanol, por cada 150 mililitros de metanol, se ocupan 0.3 gramos de la sal del baño. Obviamente eso lo tienen que hacer con un mortero, triturando la sal, no es que a los 150 ya le agregan los 0.3, sino es, tienen que estarlo machacando, triturando. Y ya ustedes van calculando si quieren preparar, pues no sé, medio litro, 1 litro y así, con esa relación. Hola, Janet, buenas noches. Muchas gracias. Si tienen un volumen de 83, que es normal, la concentración de 31.8, que lo menos es 32, se puede considerar dentro del rango normal. Y se observan algunos eliptocitos. Ahí lo que yo pondría es que hay que darle seguimiento. Vamos a hacer otra biometría en un mes más o menos para ver cómo se comporta ese volumen y esa concentración de 4 letras. Pero no diríamos microcitosis. Simplemente diríamos que se sugiere nueva biometría en un mes. Que puede ser que sea una deficiencia de hierro muy inicial, pero bueno, para darme una idea que esto es más seguro, con otra biometría de control, para tener una comparación y ver cómo se comporta. En el caso de la deficiencia de hierro es más rara en los hombres porque tenemos más reservas de hierro y tenemos menos pérdida. Esa es la razón por la cual es menos común que un hombre se vuelva deficiente de hierro. Con las reservas tenemos 1000 miligramos de hierro y perdemos 1 al día en promedio. Entonces, para que una persona, hombre, se vuelva deficiente de hierro, tendrían que pasar más o menos como 3 años sin que se consuma adecuadamente hierro. En cambio, unas mujeres que tienen 600 miligramos y pierden 2 al día, entonces en menos de un año se vuelve deficiente.
¿Alguna otra pregunta? Gracias, Química Anita, muchas gracias. A sus órdenes. Pueden abrir sus micrófonos en el momento que ustedes quieran, ¿eh? O si no, por el chat. ¿Preguntas? Gracias, Química María Eugenia. Vamos al contrario. Muchas gracias. ¿Qué les puedo decir? Me gusta enseñar. Buenas noches, tengo una pregunta. Dígame, por favor. Como más o menos sabe, acá en Bolivia existen muchas ciudades que están sobre el nivel del mar. Tenemos desde 2.000, 3.000, 4.000 más o menos metros sobre el nivel del mar. Y quería saber cómo puede afectar y cómo se puede notar esta relación de altura con los diferentes niveles de hierro. Y también otro factor que afecta sería que en las ciudades más altas generalmente se trabaja en minería. Por ejemplo, tenemos minería de metal, de estaño, de plomo, de plata, de cobre y en otros departamentos o ciudades tenemos minerías de hierro. Quería saber más o menos las personas que trabajan en esas condiciones, en esos trabajos, cómo se puede ver sus valores alterados. Ok, mire, es un punto muy interesante. Yo le voy a pasar a nuestro amigo David una tabla, que es una tabla de Excel, donde vienen los valores de referencia para la edad, sexo y altura, para que ustedes la puedan empezar a tomar como una base para ir viendo sus valores de referencia. Aquí en México, lo más alto que llegamos a tener como poblaciones son más o menos como 2.500 metros sobre el nivel del mar, y estamos hablando ya de la Ciudad de México, pero como me comenta que 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces, híjole, a lo mejor en esos casos muy particulares, los valores de referencia que yo les podría dar, pues obviamente ya no van a coincidir, pero sepan que una persona que habita una zona mucho más alta, las cifras de hemoglobina deberían estar superiores a los 17 gramos por decilitro, es casi un hecho. Arriba de 17 gramos por decilitro. Los números de glóbulos rojos seguramente están por arriba de los 5.8 millones de eritrocitos. Y cuando una persona se dedica a la minería y pasa a veces mucho tiempo pues en condiciones de hipoxia por la misma actividad, esa hipoxia a las cuales se someten va a estimular que el riñón produzca una mayor cantidad de eritropoyetina, por lo tanto suelen tener o pueden llegar a tener cifras de hemoglobina también incrementadas, pero va asociado a la actividad a la cual se dedica. Por eso es importante que ustedes sepan a qué se dedica. Pero así como me lo comenta mi querido químico,
A mayor altura, mayores cifras de hemoglobina. Y si el paciente tiene una dieta correcta y balanceada y lo que usted quiera, van a tener eritrocitos de tamaño normal, con el color normal, nada más que un poco más altos de lo que la mayor parte de la gente tendría, y obviamente más hemoglobina. Muchas gracias, Vivica Verónica, también muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Estimado doctor Emanuel, al parecer no tenemos más preguntas en el chat. Ok. Voy a cederle unos segundos para que pueda despedirse de todos y cada uno de los participantes. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Que pasen una bonita noche. Ya el día de ayer les dejé el celular de un servidor, pero si no, se los vuelvo a poner pequeño en el chat para que lo tengan, y con toda la confianza del mundo, cuando tengan alguna duda, me mandan un WhatsApp y pues ahí voy a estar para apoyarlos. Muchas gracias nuevamente, muchas bendiciones y que pasen bonita noche.